Facebook.com/En Su Punto. Hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues a esta hora de la noche les decimos a todos ustedes que Dios les bendiga muchísimo y bueno, pues ya vamos a iniciar orando y bueno, pues vamos a empezar diciéndoles lo siguiente: Padre amado, Padre bendito del cielo, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, agradecidos, Señor, por todo lo que estás haciendo con cada uno de nosotros, agradecidos, Padre eterno, por todo lo que haces en nuestras vidas, agradecidos, Señor, por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Padre bendito del cielo, Señor, bendecimos tu santo nombre, te adoramos, Señor, y te pedimos, Señor, que en esta noche nosotros podamos hablar de tu palabra, hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a todo nuestro ser. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tú nos enseñes a buscarte, Señor, espíritu, alma y cuerpo, que podamos de verdad, Señor, buscarte, Señor, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y en el nombre de Jesús, Señor, pedirte, eterno, Señor, que tú en este tiempo, Señor, nos abras los oídos espirituales para poder hablarte, para poder escuchar, que podamos tener los sentidos espirituales abiertos y atentos a tu voz, amado Dios. Que esta noche juntitos empecemos la reunión y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo, toda fuerza de maldad, todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, lo atamos y lo echamos fuera, suelto ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte en nuestras vidas, te vas al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta todo nuestro ser en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias, papá. En el nombre de Jesús, juntitos vamos a iniciar esta reunión y vamos a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado. Y juntitos pues damos inicio ya a la reunión pues de los chones y les decimos a todos ustedes que pues que Dios les bendiga. Vamos a continuar hablando acerca de las cosas que son importantes para el Eterno. El día de ayer veíamos pues que es importante ver lo que el Eterno ha hecho con cada uno de nosotros. Si recuerdan, pues el día de ayer recordábamos todo lo que pues el Eterno había hecho en nuestras vidas, muriendo en la cruz del Calvario, pero también veíamos que nosotros pues en este tiempo tenemos que ser ese medio shekel, es decir, morir a nuestro yo, morir a todas las cosas que nosotros tenemos en este tiempo y hacer la voluntad del Eterno con su poder, porque pues decíamos algo muy claro. Resulta que si nosotros no entendemos que debemos hacer la voluntad del Eterno, la voluntad del Padre, pues lo que va a ocurrir es que cada uno de nosotros va a tener, va a pensar, digamos, que está bien y demás, pero no va a poder caminar en las cosas del Eterno. Y dice la palabra de Dios que el que quiera seguirle tome su cruz y sígale, tomar la cruz cada día. Por lo tanto, para nosotros poder seguirle al Eterno, debemos necesariamente pues hacer la voluntad del Eterno. Así que estamos en eso, estamos hablando de todas estas cosas que el Eterno tiene para cada uno de nosotros y bueno, pues vamos a continuar hablando de las cosas que tiene Dios para cada uno de nosotros. Esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. La paz de Dios sea sobre todos los que están oyendo la palabra, sobre todos los que están oyendo el programa. Shalom a todos, bendiciones. Y de verdad entendamos muy bien lo que decíamos el día de ayer, que necesitamos negarnos a nosotros mismos. Es importante que dejemos de pensar las cosas todavía de acuerdo a nuestra manera, según nuestra lógica. Tal vez todo el tiempo hemos estado acostumbrados a tener una vida en la que nosotros teníamos que llevar la decisión, nosotros teníamos que dirigir nuestras propias vidas y nos hemos dado cuenta que a través de esas decisiones pues hemos tomado caminos falsos, caminos que se han ido en contra del Eterno, caminos que nos han ido alejando más de Dios y ahora tenemos que reconocer que solos no podemos. Es importante que entendamos que Yeshua nos ha mostrado el camino, Él ha venido a restaurar todo lo que originalmente se había diseñado y parte de este diseño era pues que nosotros dependamos del Eterno, que nosotros vivamos a su lado, que tengamos una dependencia total de Él, que de verdad tomemos cada decisión consultándole a Él, haciendo a un lado nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra lógica y nuestro razonamiento para que sea
los pensamientos del Eterno los que nos dirijan, para que sea su buena voluntad la que guíe nuestros pasos, y de esa manera podamos alcanzar aquello que el Eterno quiere que nosotros alcancemos, que nosotros cumplamos de verdad ese diseño perfecto, ese plan, ese propósito con el que hemos sido traídos a esta tierra por nuestro mismo Creador, por nuestro mismo Dios, y que sea Él guiándonos, pero en todo, no solamente en cosas que nosotros tal vez tenemos la costumbre de separar todavía y decimos esto sí tiene que ver con Dios y estas cosas no, son muy aparte, sino tenemos que entender que todo está muy relacionado con lo que el Eterno quiere enseñarnos. Prácticamente Él quiere enseñarnos a vivir, Él quiere enseñarnos a dar fruto en toda nuestra vida, en cada una de las áreas de nuestra vida, en el estudio, en el trabajo, en los negocios, en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, en la forma en la que educamos a los niños, cómo tratamos a las demás personas, cómo nos llevamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, cómo incluso nosotros mismos nos relacionamos o cómo nosotros asimilamos los pensamientos en nuestra cabeza, qué es lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Incluso eso le interesa al Eterno. Es importante que nosotros recordemos que el Espíritu Santo está ahí ayudándonos, está buscando que nosotros le preguntemos todas las cosas, que nosotros dependamos de Él y podamos entregarle todo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo, prácticamente todo pueda depender de Él, y podamos vivir una vida que a Él le agrade, una vida que sea de acuerdo al diseño original, de acuerdo al camino que el Eterno ha trazado. Sabemos muy bien que Él nos ha dejado un manual, unas instrucciones para toda nuestra vida, en la que podemos encontrar prácticamente la forma en la que nosotros podemos llevar una vida buena, una vida que le agrade al Eterno, y principalmente para que nosotros podamos agradarle a Dios, una vida en la que nosotros podamos servirle, tener esa vocación de servicio, entender que el Eterno no nos ha traído a esta tierra simplemente por casualidad o por algún accidente, sino es un diseño, es un plan perfecto que viene de parte de Dios. Necesitamos recordar eso todos los días, tenerlo bien presente a cada momento, que el Eterno quiere que nosotros seamos transformados para que podamos ser parte de su pueblo, de ese pueblo escogido, de ese pueblo que va a ser un pueblo de gente santa, un pueblo de reyes y de sacerdotes, pero para eso necesitamos ser preparados. De veras que para eso necesitamos pues ser preparados, y es el Eterno el que nos va preparando en todas estas cosas y nos va llamando. Así que continuemos pues hablando de sus cosas y continuemos entendiendo que necesitamos verdaderamente morir a nuestro yo, morir a todo lo que teníamos. Pues veíamos, como decía Daniel, que somos parte del pueblo de Israel, que somos el Israel. Pues algo tan glorioso, algo que antes no lo comprendíamos, pero que a esta altura nosotros podemos comprenderlo de una manera pues tan tremenda, y nos llena de gozo poder saber todo esto. Pero pues vamos a continuar el día de hoy aprendiendo más cosas, y si nos vamos a Isaías 48, pues vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente: Dios reprende la infidelidad de Israel. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria de Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombra, y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras: mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas: he aquí, yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre diferí de mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí, te he purificado, y no como plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre. Mi honra no la daré a otro.
Óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo al llamarlos. Yo comparecieren juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí. Oíd esto desde el principio, no hablé en secreto. Desde que se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. ¿No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos? Les hizo brotar aguas de piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Qué interesante, pues, capítulo, Isaías 48, y pues vamos a estar viendo esto el día de hoy y pues viendo todo lo que el Eterno quiere decirnos. Pues empezamos viendo de principio que le está llamando a la casa de Jacob, a los que os llamáis del nombre de Israel. Es interesante cómo empieza esto. Oíd esto. Fíjense que nos está llamando a que nosotros abramos los oídos, nos está llamando a que de verdad hagamos eso de escuchar, de este Shema que muchas veces decíamos. Nos está diciendo, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Es bien interesante cómo empieza diciendo esto. Vemos de verdad que es muy interesante la forma en la que comienza a hablar. Sabemos que cuando habla la casa de Jacob, está hablando en general a ambas casas, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Es importante que entendamos que está hablando a su pueblo, no está hablando a cualquier grupo de personas, no está hablando a una denominación en específico, no está hablando a algunos que son de una religión en específica, sino está hablando a los que saben que son parte del pueblo de Israel. Y es interesante, en la versión que yo tengo, la Torah viviente, dice: escucha estas palabras, casa de Jacob, llamada por el nombre de Israel, que has venido del manantial de Judá, que juras por el nombre de Adonai e invocas al Elohim de Israel, pero no con verdad ni con justicia. Y es que si de verdad nos ponemos a ver cómo es que está la iglesia en estos tiempos, pues todos hablan del Dios de Israel, todos saben que ese Dios es al que hay que buscarle, al que tenemos que nosotros postrarnos, y todo el tiempo estamos hablando de ese Dios, pero nunca hemos entendido nuestra condición. Simplemente nos habíamos visto tan distantes y pensábamos que Dios era el Dios de Israel, y para nosotros era como que nosotros entrábamos ahí como coladitos, pero no nos hemos dado cuenta que de verdad este llamado era para cada uno de nosotros, porque ahora entendemos que nosotros somos parte del pueblo de Israel. Y es esencial que entendamos que, como lo decíamos el día de ayer, que no podemos entrar como gentiles. Si bien somos llamados como gentiles, no podemos permanecer como gentiles o permanecer como extranjeros. El hecho de que estemos siendo llamados como extranjeros es porque estamos alejados de nuestra ciudadanía, pero una vez que entendemos que somos parte del pueblo de Israel y somos injertados a través de Yeshua, entonces ya no somos más extranjeros, ya no somos más gentiles y somos parte del pueblo de Israel. Y algo que nosotros necesitamos entender es que tal vez en mucho tiempo, o tal vez incluso ahora, seguimos hablándole al Señor, seguimos invocando su nombre, seguimos llamándole, pero no lo estamos haciendo con verdad, no lo estamos haciendo con justicia. Y este es un gran problema, porque simplemente, como alguna vez lo hemos dicho, buscamos a Dios cuando tenemos problemas, buscamos al Eterno cuando hay alguna necesidad, cuando hay algo que simplemente hemos pasado ya por todos los lugares, hemos ido viendo todas las posibilidades, y después de que se han agotado todas las posibilidades, es entonces que recién venimos a buscarle al Eterno. Y ese es uno de los grandes problemas.
la gente se ha acostumbrado a ver al Eterno como si fuese un Dios más, como si fuese alguien más que te puede atender, y después de que recibes la atención simplemente vuelves a tu vida normal. Y ese es un gran problema, porque no le hemos buscado al Eterno con todo nuestro corazón, no hemos buscado a nuestro Dios como si de verdad fuese nuestro Padre, no hemos entendido que Él cuando nos llama, cuando nos busca, no nos está buscando para desecharnos, para tenernos un tiempo y cuando se canse de nosotros pues se va a ir, sino nos está buscando para que estemos con Él permanentemente, para que vivamos con Él eternamente. Y esta es una de las cosas que necesitamos entender. Por mucho tiempo hemos estado buscando al Eterno, pero no hemos estado haciéndolo con un corazón sincero, no hemos estado haciendo con verdad ni con justicia, y esto es a lo que ahora nos está llamando Dios. Si nosotros de verdad entendemos ahora que somos parte del pueblo de Israel, entendamos que necesitamos volver al Señor, volver a buscar su rostro, volver a llamarle, pero en todo momento, ya no solamente cuando haya necesidad, sino en todo tiempo, cuando haya cualquier cosa, cuando tengamos también momentos buenos, cuando tengamos tiempos de alegría, incluso ahí nosotros deberíamos estar buscándole al Eterno para compartir todas esas cosas con Él. Es importante que nosotros entendamos que necesitamos volver al Eterno, pero esta vez con verdad y con justicia. De veras que con verdad y con justicia, pues en este tiempo necesitamos volver al Eterno, volver al Padre, porque pues si nosotros en este tiempo volvemos a nuestro Dios con verdad y con justicia, pues va a ser las cosas muy diferentes. De hecho, pues cuando empezamos a leer este verso nos dice muchas cosas, porque nos dice pues que no, somos los que nos llamamos Israel, pero pues que decimos los que juran en el nombre de Jehová, hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Dice, porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Pero pues la verdad es que no lo hacemos tal vez de corazón, no lo hacemos en verdad y en justicia, y eso es lo que en este tiempo nos está diciendo, nos está pues reprendiendo el Eterno acerca de esto. Dice, lo que pasó ya antes, lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Pues Él siempre anda un paso adelante. Él siempre nos anda mostrando las cosas que han de venir, siempre nos anda diciendo todo, absolutamente todo, porque pues Él de verdad empieza a decir cosas muy importantes. En el versículo 4 nos dice, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Qué terrible que pues nos llame a todos los que somos Israel pues de esta manera, que somos obstinados. De cerviz es un nervio de hierro, dice, tu cerviz es un nervio de hierro, imagínense, tu frente de bronce. ¿No será que pues el día de hoy todavía nosotros estamos así, obstinados, sin querer hacer caso al Eterno, con una cerviz de un nervio de hierro, con una frente de bronce? Yo creo que pues este tiempo tenemos que cambiar, porque no podemos estar así, duros de cerviz. No podemos seguir con ese corazón, con esa actitud de que de verdad nosotros tenemos toda la razón, de que no hay nadie que nos haga cambiar, que nosotros somos firmes en nuestras decisiones y simplemente seguimos ignorando a Dios. Tenemos que entender que no podemos seguir creyendo que nosotros podemos guiar nuestras vidas por donde a nosotros nos parece, o que nosotros podemos decidir lo que hacemos y lo que no hacemos, quién nos controla o quién no nos controla. No nos hemos dado cuenta que con ese pensamiento, con esa idea, simplemente hemos dejado nuestro corazón y nuestra mente en manos del enemigo, y esto es importante que lo reconozcamos. Nosotros no hemos sido diseñados para poder gobernarnos solos. Si no estamos dependiendo de Dios, si no estamos siendo dirigidos por el Eterno, entonces estamos siendo dirigidos por el error, y ese es un gran problema. Muchas veces ahí es donde nos enceguecemos tanto, nos perdemos tanto, y simplemente no nos dejamos ni siquiera corregir por nadie, no dejamos ni siquiera que Dios mismo ponga en nuestro corazón cuál es la verdad, que si de verdad nos estamos equivocando, si de verdad tenemos la razón, y nunca le consultamos las cosas. Simplemente nosotros nos creemos implacables, nos creemos que no cometemos errores y que no podemos equivocarnos, y es importante que ahora reconozcamos, así como lo está diciendo el Eterno nos dice, porque yo sabía que eras obstinado, tu cerviz es un nervio de hierro, tu frente de bronce. Y muchas veces tenemos esa actitud. ¿Cuántas veces no ha estado el Eterno ahí buscándonos, queriendo hablarnos, queriendo enseñarnos muchas cosas, y nosotros simplemente hemos seguido por nuestro camino, hemos seguido obstinados,
tomando nuestras propias decisiones, siguiendo nuestros propios pasos, haciendo nuestro propio camino, y no nos hemos dado cuenta que el Eterno por mucho tiempo nos ha estado llamando, y ahora es tiempo de que de verdad quitemos todas estas cosas, le pidamos ayuda al Eterno para dejar de ser obstinados, para que de verdad no estemos con nuestra cerviz así como si tuviese un nervio de hierro. Es interesante la forma en la que lo describe, porque está así de dura, está así de rígida, y no queremos ni siquiera mirar a los costados, ni siquiera mirar hacia arriba para reconocer que nosotros necesitamos del Eterno. Es importante que volvamos ahora a buscarle, que volvamos a su palabra. Él sabe muy bien hacia dónde estamos yendo, hacia dónde nos dirigimos, si seguimos estos mismos pasos. Por eso es que ahora nos advierte y nos dice que le busquemos a Él, que no sigamos haciendo las cosas según nuestro propio criterio, según nuestro propio razonamiento, sino busquémosle al Eterno con un corazón dispuesto a humillarse, con un corazón que esté dispuesto a seguirle, a obedecerle en todo lo que Él nos diga, pero con esa disposición que venga desde lo más profundo de nuestro corazón, no solamente porque hay problemas, no solamente porque se avecina una crisis, sino porque de verdad queremos servirle al Eterno con todo nuestro corazón. De verdad que necesitamos servir al Eterno con todo nuestro corazón, y cuando leemos esto, pues me hace recuerdo el versículo que nos dice, pues duros de servicio, incircuncisos de corazón. Y creo que lamentablemente pues a veces estamos así. Es impresionante cómo lo describe la palabra pues de esta manera cuando nos dice que éramos obstinados. Una de las cosas que nos ha estado diciendo durante este último tiempo es de que como pecado de idolatría pues es el no prestar atención a la palabra de Dios, y pues de como pecado de adivinación el ser obstinado en la palabra de Dios. Es decir, que este es un pecado no un poco ligero, o sea, es un pecado muy fuerte, es un poco pecado, bueno, sabemos que pecado es pecado, pero pues aquí estamos viendo que pues una de las grandes cosas es la obstinación. Ser obstinado es pues estar en contra del Eterno a pesar de que sabemos que de verdad pues Él tiene toda la razón, y pues, cuando nos dice que servir es un nervio de hierro, pues nos está diciendo que tenemos un problema con nuestra cerviz, y necesitamos en este tiempo cambiar eso, porque pues en este asunto vamos a hacer muchas, pero muchas cosas mal. De hecho, pues esto que se menciona en esta palabra es parte del orgullo, es parte de las cosas que van siendo en cada uno de nosotros. Así que necesitamos tener pues temor de Dios, necesitamos volver a la palabra de Dios y volver a hacer las cosas que el Eterno quiere. Y bueno, pues si seguimos viendo, dice que Él había anunciado estas cosas. Bueno, yo anuncié a ti hace ya mucho. Antes de que ocurriera te lo proclamé, para que no pudieras decir mi ídolo lo hizo, mi imagen tallada, mi estatua dio la orden para ello. Decir que pues muchas veces nosotros pensamos todavía que pues muchas cosas lo hace el ídolo, o la hace imagen, la escultura, la fundición, o pues cualquier cosa que no sea del Eterno. Entonces pues ya nos lo había anunciado todo, y dice, lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír ocultas que tú no sabías. Y pues de hecho estamos viendo en este tiempo que en verdad nos está mostrando pues cosas nuevas y ocultas que realmente no sabíamos. De verdad, el Eterno está empezando a revelar cosas que antes no entendíamos, que antes de verdad estaban ocultas, y vemos que esto es simplemente porque el Eterno lo ha dispuesto de esa manera, no porque nosotros hayamos estudiado, porque nosotros nos hayamos preparado, o porque nosotros ahora entendamos más cosas, porque seamos más maduros, sino al contrario. Si no fuese la voluntad del Eterno, si no fuese Él mismo revelándonos estas cosas, entonces pues no podríamos entender nada, simplemente seríamos igual de ciegos como éramos antes. Pero ahora vemos que es el Eterno el que de verdad está revelando todas estas cosas para que nosotros no digamos que nosotros lo hemos entendido. Muchas veces este ídolo pues somos nosotros mismos, es nuestro propio razonamiento, nuestro intelectualismo, que nos dice que hemos entendido porque ya sabemos bastante, o porque ya estamos preparados, sino al contrario. Es simplemente por la gracia de Dios, para que nosotros no creamos que somos nosotros, o que una cosa que nosotros hayamos hecho es lo que nos permite entender, sino es simplemente el Eterno el que permite que todo esto sea revelado. Cosas que eran secretas, y ahora Él es el que está anunciando todas estas cosas. Es el mismo Eterno, nuestro mismo Creador, el que nos está permitiendo
oír todas estas cosas y ver todas estas cosas. Y es importante que entendamos que toda esta palabra, todas las cosas que se dicen, son cosas que el Eterno las está disponiendo de esa manera, para que nosotros entendamos que el poder no está en nosotros, la gloria no es para nosotros, sino todo es para el Eterno. Toda la gloria y toda la honra es de Él. Él es el que dispone todas las cosas para que sucedan así. Él pone los tiempos, Él pone las formas, Él pone los modos, porque todo debe de hacerse de acuerdo a la voluntad del Eterno, y nosotros necesitamos estar bastante seguros de eso, y a no seguir, como hace rato lo decíamos, con, con una mente obstinada que no escucha ninguna otra posibilidad. Y justo estaba revisando esto en el diccionario, la definición de obstinado, y dice que es una persona que se mantiene excesivamente firme en una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Y eso de verdad es un gran problema, porque vemos que tal vez muchas veces todavía tenemos esa obstinación, todavía creemos que algo que nosotros decimos o alguna idea que tenemos es lo correcto, y estamos completamente seguros, no estamos dispuestos a retroceder ni a que nadie nos mueva, y no aceptamos lo que nadie diga, ni siquiera lo que Dios nos está diciendo. Por eso aquí en este versículo Dios nos dice que Él lo ha dispuesto de esa manera. Ahora son cosas nuevas, para que no digamos que hemos sido nosotros, para que no creamos que somos nosotros los que hemos logrado, para que no nos creamos a nosotros mismos, para que no pensemos que es todo esto por nuestra misma cuenta, sino es solamente el Eterno el que está revelando su palabra. El Eterno que está revelando en este tiempo su palabra, y pues nos dice lo siguiente. Nos dice: ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día lo habías oído, para que no digas: he aquí que yo lo sabía. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Es interesante ver esto, ver lo siguiente, que pues hay veces que nosotros en otro tiempo no hubiéramos oído estas cosas, porque pues hay un momento en el que Él nos abre el oído. Dice: ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Hay tiempos para todo, hay temporadas para que nuestro oído sea abierto. A mí me impresiona muchas veces como pues versículos que habíamos leído por años y que incluso sabíamos de memoria, pues realmente no lo entendíamos, y ahora empezamos a ver pues las fiestas en cada lugar, la casa de Israel en todo momento, la reunión de las dos casas otra vez, pues de tiempo en tiempo de nuevo, pues tantas cosas que empezamos a ver en la palabra del Eterno. Pues la verdad empezamos a ver que pues Dios nos está abriendo el oído, y pues nos está diciendo en este tiempo que, a pesar de que nosotros pues pensamos que nosotros hubiéramos escuchado antes y lo hubiéramos hecho mejor, pues nos está diciendo que pues mucho tiempo habíamos sido desleal, y pues que Él conocía que pues desde el vientre éramos rebeldes. Pero dice lo siguiente: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como plata te he escogido en horno de aflicción. Qué interesante. De verdad es bastante interesante esto que dice en la versión que yo tengo. Dice desde el versículo 7, creadas ahora, no hace tiempo, antes de hoy tú no las oíste, así que no puedes decir ya sea acerca de ellas. Y esto de verdad es algo que me gusta bastante, porque sí, muy, muy ciertamente nosotros, si bien habíamos leído la palabra del Eterno, habíamos leído tal vez varias veces algunas cosas que decía, solo por citar algún ejemplo, cuando Yeshua decía que Él había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues nosotros simplemente decíamos que Jesús había venido por las ovejas perdidas, y ahí nos quedábamos, no entendíamos otra cosa, simplemente hasta ahí llegaba lo que nosotros podíamos entender. Y es que nadie entendía, no había alguna persona que diga o que tenga esto bastante claro, que diga que sí, de verdad esto tiene mucho sentido, sino simplemente asumíamos que era algo muy general, que eran todas las ovejas perdidas, y ahí nos habíamos quedado. Pero vemos que ahora
Esto que el Eterno nos está enseñando es algo nuevo, es algo que antes nadie lo sabía, antes nadie lo entendía, y ahora el Eterno está empezando a revelar su palabra a muchos de sus siervos en muchos lugares, y ya se logra entender todas estas cosas, y ahora sabemos muy bien que cuando Yeshua nos dice que él había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, está hablando justamente porque de verdad habían ovejas perdidas que eran parte del pueblo de Israel, que habían venido de la casa de Israel, que era la casa que se había dispersado por el reino de Asiria, y habían sido esparcidas por todo el mundo, y Yeshua ha venido por esas ovejas, por todos ellos que estaban extraviados, dentro de los cuales estamos incluidos nosotros, que somos parte de esta casa de Israel, y ahora entendemos que Yeshua ha venido específicamente a buscarnos a nosotros, y vemos que todas estas cosas empiezan a revelarse como nunca antes. El versículo 8 dice: no has oído y no has conocido, estas cosas no habían llegado antes a tus oídos, porque yo sabía cuán traicionero serías. Tú fuiste transgresor desde el vientre. Y vemos que de verdad el Eterno conocía nuestra condición de pecadores. Sabía que nosotros podíamos habernos dado la vuelta cualquier rato. Simplemente podíamos buscar al lado que más nos convenga y dejarnos llevar por lo que más nos parezca, por quien nos ofrezca por quien nos ofrezca más. Y ese era un gran problema. Por eso el Eterno sabe los tiempos perfectos. Él sabe cuándo revelarnos las cosas. Él sabe cuándo es el tiempo adecuado, el tiempo correcto para cada cosa. Y nosotros simplemente debemos permitir que sea Él el que haga las cosas de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su voluntad. Y el versículo 9 es mucho más interesante. Dice: aún por amor a mi propia reputación te mostraré mi ira, y yo traeré delante de ti mis obras gloriosas, y así para no destruirte completamente. Contempla, yo te he refinado, pero no tan severamente como la plata. Yo te he probado en horno de aflicción. Y de verdad vemos que el Eterno ha venido a purificarnos. Él quiere refinarnos como a plata, como a un metal precioso, como algo que va a aguantar, para que nosotros podamos ser templados en todas las áreas de nuestra vida, que nosotros seamos purificados y seamos limpiados. Pero esto no lo va a hacer a la fuerza. Esto vemos que es un llamado a aquellas personas que están dispuestas a oír su voz, a aquellas personas que están dispuestas a volver a obedecerle, a seguirle y a hacer todo tal cual Él nos mande. Qué interesante ver esto. Pues es interesante ver que pues a veces nos toca pasar por tiempos de aflicción, como un horno, ¿no? Y pues fíjense que dice no tan severamente como a la plata, porque Él tiene cuidado de nosotros. Algunas veces pensaríamos nosotros que el tiempo que estamos pasando como que pues es un error, como que no es nada, pero pues nos damos cuenta que aún utiliza Dios eso por amor de su nombre. Por amor pues de su nombre no permite, digamos, que pasemos algo que no podamos resistir. Me parece espectacular ver este asunto. Contemplar, dice, contempla, yo te he refinado, pero no tan severamente como la plata. Antes, yo te he probado en el horno de la aflicción. Pues en realidad todo lo que nos pasa aún a los que amamos a Dios verdaderamente, pues ayuda para bien. Todas las cosas que nos pasan, de verdad, muchas veces pensamos que es un castigo, que es algo que Dios nos está trayendo porque nos hemos portado mal, y tenemos que entender muy bien, muchas de las cosas que nos pasan sí son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero aún tenemos que entender que si confiamos en el Eterno, Él convierte, Él transforma todas estas situaciones para que nosotros podamos aprender algo, para que nosotros podamos ser purificados, podamos ser transformados de acuerdo a su voluntad. El Eterno no se le va a escapar nada de las manos, no va a pasar algo en alguna situación en la que Él pueda decir: ahora no sé qué hacer y me han pescado en curva. No, eso no va a pasar nunca. El Eterno sabe muy bien las cosas. Él dispone las cosas según su voluntad, y tenemos que entender que cada una de las situaciones por las que estamos atravesando, el Eterno las puede aprovechar bastante bien para que nosotros seamos purificados, seamos transformados. Y es importante que entendamos que lo hace por amor, que Él permite muchas de estas cosas por amor, porque sabe que de eso va a salir algo grandioso, va a salir una transformación especial en nuestras vidas. Sabemos muy bien cómo son formados los diamantes. Este tipo de piedras preciosas son formadas bajo presión. Si es que alguien quiere hacer un diamante simplemente aplastándolo con unas cuantas piedritas o haciéndole pasar un camión por encima, nunca va a lograr conseguir un diamante. El diamante pues surge estando bajo bastante presión
debajo de la tierra y además estando bajo bastante calor. Y esto es importante, esas joyas, ese tipo de piedras preciosas son formadas en situaciones bastante adversas. Tal vez uno diría, ay, pobrecita la piedra, cómo la van a aplastar, pobrecito el diamante, a ver cómo le van a quemar con tanto calor. Y no nos damos cuenta que de verdad el Eterno está formando diamantes, está sacando cosas de nosotros que ni nosotros sabíamos que podíamos hacerlas. Y es importante que entendamos que si nosotros permitimos que Él nos purifique, que Él nos refine, entonces vamos a salir también nosotros purificados, vamos a salir limpios y vamos a salir descubriendo cosas que no entendíamos, que no sabíamos, encontrando secretos nuevos que vienen de parte del Eterno. Pero es importante que entendamos que todo obra para bien. De verdad que todo obra para bien pues en este tiempo, así que nos queda a nosotros empezar a ver pues las cosas del Eterno y empezar a pues hacer lo que el Eterno nos está diciendo en este tiempo. Cuando vemos eso pues nos damos cuenta de verdad de que Él tiene cuidado en cada detalle. Y el siguiente versículo dice, pues lo haré por amor a mí mismo, yo haré esto a ti porque mi nombre es profanado, no cederé mi gloria a nadie más. Y pues podemos ver que Él no va a ceder su gloria a nadie más. Él no comparte su gloria con nadie. Pues podemos ver eso. Y dice lo siguiente, el siguiente versículo dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Es bien interesante este versículo porque cuando empezamos a ver esto, nos estamos viendo, vamos viendo que nos está haciendo un llamado y nos está diciendo que Él es el alfa y el omega. Si podemos ir a ver Apocalipsis 22:13, pues nos dice precisamente eso, nos empieza a decir que Él es el alfa y la omega, pues es en griego, ¿no? Porque en hebreo vendría siendo Aleph Tav, si no me equivoco, y pues ahí vendría diciendo eso, yo soy el Aleph Tav, y el principio y el fin, el primero y el último, y fíjense lo que dice en Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y podemos ver pues que nos está hablando de cosas que van a ocurrir. Por eso dice, oye, mi Jacob y tu Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Qué interesante esto que nos dice, porque pues Él nos dice que Él es el primero y el postrero. Muchas veces nosotros pues no entendemos por qué dice que Él es el Aleph Tav, pues, y yo creo que hay un montón de cosas que podemos aprender de eso, pero una de las cosas que el día de hoy puedo ver es pues de que Él no ha cambiado. Muchas veces habíamos pensado, ay, en el Antiguo Testamento era así y ahora es así. Él es el primero y Él es el postrero. Y pues Él no ha cambiado. Los que no entendíamos nada de eso éramos nosotros. Eso es lo que necesitamos entender. Me gusta bastante cuando en la versión que estábamos leyendo de Isaías las está hablando el Eterno, las está hablando el Padre, y cuando vemos en el Apocalipsis el que está hablando es justamente Yeshua, cuando dice desde el versículo 11, el que es injusto, que sea injusto todavía, el que es inmundo, que sea inmundo todavía, y el que es sádic, que sea un sádic todavía, un justo, y el que es kadosh, que sea kadosh todavía, un santo. He aquí, dice Yeshua, yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo, para dar a cada uno de acuerdo con sus obras. Yo soy el Aleph y la Tav, el primero y el último, el principio y el final. Y justamente hace referencia al libro de Isaías que estamos leyendo, que también está en el capítulo 44, versículo 6, donde habla de que Él es el principio y el final, si bien la connotación de las letras en hebreo tienen un significado mucho mayor de lo que habíamos pensado, porque simplemente nosotros pensábamos en alfa y omega y nos limitábamos con el significado y solo asumíamos que estaba hablando de que es lo primero y lo último y no entendíamos por qué. Y en el hebreo pues esto tiene una connotación mucho más profunda, porque no hace solo referencia a lo primero, o sea, como al decir a la primera letra y a la última letra, sino es un significado tan profundo que está hablando desde el principio de la creación, incluso desde antes de la creación y hasta después, pero no solamente hasta un final específico, sino sobre algo que no tiene ningún final. Está hablando que Él va a estar desde la eternidad y hasta la eternidad, y eso es mucho más profundo todavía de lo que nosotros pensábamos. Y algo que me gusta bastante es cuando dice, yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo,
para dar a cada uno de acuerdo a sus obras. En otra de las versiones que había leído alguna vez en este versículo dice que Él va a venir a dar a cada uno de acuerdo a su propósito. Y es interesante cuando vemos que nosotros vamos a ser pesados, vamos a ser medidos de acuerdo a nuestro propósito, no de acuerdo a cuánto dinero hayamos hecho en la tierra, no según cuán famosos hayamos sido, cuántos seguidores tengamos en algunas redes sociales. ¿Cuál ha sido nuestro propósito? Eso va a pesar por encima de cualquier otra cosa. ¿De verdad estamos cumpliendo nuestro propósito? ¿Estamos cumpliendo ese plan que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, ese diseño? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿Estamos viviendo de acuerdo a sus planes? ¿O simplemente nosotros hemos agarrado sus diseños, hemos agarrado sus planes y los hemos hecho a un lado y ahora estamos haciendo nosotros nuestra propia vida con nuestros propios planes? Eso es lo que nosotros necesitamos entender, porque Él viene pronto. Y Él va a dar a cada uno según el propósito por el que hemos sido creados. Es necesario que entendamos que de verdad Yeshua está ahora dispuesto a ayudarnos. Él está ahí en el trono de la gracia como sumo sacerdote, esperando a que nosotros nos acerquemos y nos aproximemos a Él para pedirle socorro, para buscarle y pedirle ayuda. Si de verdad hasta ahora no hemos entendido, tal vez muchos ni siquiera sabemos cuál es nuestro propósito, es tiempo de que reflexionemos y empecemos a buscarle al Eterno. Tiempo exacto para hacer eso, porque pues se vienen tiempos en los que Él va a venir y va a traer su galardón con Él, y pues cuando vemos eso, pues mucha gente está esperando, digamos, solamente pues algo quizás material y demás cosas, pero pues podemos entender ahí que la palabra nos habla muchas veces de que Él va a separar el trigo de la cizaña, de que Él va a separar la oveja del cabrito. Entonces pues nosotros debemos en este tiempo estar seguros de que estamos cumpliendo el propósito que Dios nos ha entregado, cumpliendo lo que Él nos ha dado. La parábola de los talentos también nos explica mucho de eso, y hay tiempos y temporadas incluso para poder rendir cuentas sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que vamos a hacer, pues sobre lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Y yo creo que pues aquí cuando Él dice eso, pues es que hay un asunto que a veces nosotros no entendemos. Todo lo que es, pues lo que fue más bien ya es, y lo que será es ya. Es que esto es algo circular. Siempre vemos que los patrones se repiten en toda la historia, y pues lo vemos así también en la Biblia. Así que en ese tiempo entendamos de que Él es el primero y Él es el postrero. Y fíjense lo que dice después: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Fíjense, o sea, no, ni siquiera la tierra ni los cielos pues pueden apartarse de Él. Él simplemente los llama y pues ellos comparecen delante de Él. Pues de hecho nos dicen en la versión Kadosh: mi mano echó los cimientos de la tierra, mi mano derecha extendió los cielos, yo los convocaré y estarán juntos. Interesante. Interesante que pues nos dice eso, que van a estar juntos. Cuando nos dice que van a estar juntos, pues hay una palabra que recuerdo en este momento, cuando Jesús nos enseñaba a orar, y pues nos dice lo siguiente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y pues pienso yo que en este tiempo nos está diciendo que va a llegar el tiempo en el que de verdad pues se va a traer el cielo a la tierra, porque van a estar juntos. Eso es muy cierto, es muy importante. Si bien vemos que Yeshua ya lo había dicho, el reino de los cielos se ha acercado, ahora es tiempo de que nos vayamos preparando, porque el reino de Dios va a venir. Justamente se va a establecer aquí en la tierra. No, tal vez alguna vez creíamos que íbamos a ir todos al cielo a vivir como angelitos y no entendíamos de verdad el diseño de Dios. Nosotros hemos sido creados para vivir en esta tierra, y lo que se va a establecer aquí en esta tierra va a ser el reino de Yeshua, ese reino milenario en el que Yeshua va a venir a gobernar sobre todos nosotros. Y vemos que ese reino se está acercando cada vez más y más, está cada vez mucho más cerca. ¿Por qué? Porque podemos ver que de verdad Yeshua está abriendo su palabra, el Eterno está cambiando vidas, está transformando a las personas, está haciendo que volvamos a conocer su palabra, que volvamos a conocer sus caminos, que volvamos a su Torah, a sus mandamientos, que volvamos a vivir de acuerdo al Eterno, de acuerdo a su diseño original. Y eso es justamente porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra, porque el reino de los cielos está ya aquí entre nosotros. Estamos viviendo ya, si bien todavía no está completada la obra, pues ya ha sido iniciada hace mucho tiempo. Y es importante que nosotros estemos atentos, como lo decía el versículo 12, escucha, oh Jacob, escucha Israel. Y está usando en el hebreo justamente la palabra que ya todos conocemos muy bien, Shema Israel.
escuchen, no solamente que las palabras pasen por sus oídos, sino empiecen a vivir de esta manera, hagan que sus obras den frutos, hagan que lo que están oyendo dé fruto, que no solamente se queden en palabras, sino empiecen a vivir de acuerdo a lo que están escuchando. Y es importante que vemos que el Eterno nos habla de esa manera, nos habla para que vivamos, no solamente que escuchemos, que practiquemos, que sea que sea algo que nosotros aprendemos y empezamos a practicarlo, aprendemos y empezamos a ponerlo por obra, por acción. Y es importante que entendamos que el Eterno es el creador de todo. Él ha creado la tierra, Él ha creado los cielos, Él ha extendido su mano sobre todo esto, y cuando Él quiere, cuando Él quiera, los puede convocar y ambos se van a unir. Si bien nosotros, cuando vemos que el cielo y la tierra no podrían unirse jamás, vemos que de verdad el Eterno dice, si yo los llamo, ellos van a estar juntos, y vemos cuán poderoso es el Eterno. Nosotros simplemente somos los tercos, los obstinados, que no queremos darle la gloria a Él. Bien interesante lo que dices, que si Él los llama, van a estar juntos. Yo pienso que pues también ahí hace referencia a la unión que va a haber entre la casa de Judá y la casa de Israel. Si el cielo y la tierra pueden estar juntos, pues ¿cómo no van a poder estar juntas también las dos casas? Pues nos está diciendo eso. Y dice lo siguiente, todos estarán reunidos. Por eso dice luego eso, todos estarán reunidos. Pues ahora podemos entenderlo, está hablando de todos nosotros, de toda la casa de Israel, o sea, de la casa de Judá, de todos nosotros. Dice, todos estarán reunidos, escucharán. Y dice, ¿quién de ustedes ha predicho lo que viene? Por mi amor, por ustedes he cumplido mi deseo sobre Babel, abolir la cera de los castigos. Y es interesante esto que vemos porque pues lo que nos está diciendo es que por amor a cada uno de nosotros pues va a cumplir su deseo sobre Babilonia, porque nos está hablando del juicio que viene sobre Babilonia. Y dice, y su brazo estará sobre los caldeos. Y en el versículo 15 dice, soy yo el que ha hablado, yo he llamado, yo lo he traído y yo hice su senda exitosa. Y dice lo siguiente, ven cerca de mí y escucha esto. Desde el principio yo no he hablado en secreto. Desde el tiempo que las cosas empezaron a ser, yo he estado ahí, y ahora Yahweh y su Ruach me ha enviado. Es interesante ver que pues nada, pero nada se le escapa a Dios de las manos. Pues nada puede escapar de sus manos, nada puede escapar de su voluntad. Tenemos que entender que Él es el que está convocando a las dos casas, Él es el que nos está llamando. Si bien por mucho tiempo hemos creído que era algo imposible, algo muy difícil, porque sabemos muy bien que si hablamos de la casa de Israel, pues estamos hablando de la mayoría de la gente que cree que simplemente todo esto viene por gracia, que todo esto simplemente tiene que ir de acuerdo al nuevo pacto, de acuerdo a lo que Yeshua ha hecho, y queremos que todo funcione por gracia, que por todo es un regalo, entonces ya no hay necesidad de nada más, ni siquiera de la Torah. Y si nos vamos al otro lado, a la casa de Judá, pues ellos tienen la ley muy enraizada, algo que viven, que guardan desde pequeños, pero la gracia no la quieren conocer, simplemente ellos están tan arraigados de la ley y dicen que la gracia no es necesaria. Y vemos que de verdad es algo muy difícil que se vaya uniendo, es algo muy complicado porque ni un lado quiere entender que ambos son necesarios y mucho menos el otro. Pero aquí estamos ahora nosotros entendiendo que de verdad el Eterno nos está llamando para que todo esto se junte. Cuando Él convoque, todos van a estar juntos, así como vemos que ahora la gracia y la Torah se están volviendo a unir, pues también las casas se van a volver a unir. Cuando Él nos llame, todos estarán reunidos y escucharán. Y eso es importante, cuando al llamado del Eterno, pues nadie puede resistirse, nadie puede decir que no ha escuchado, nadie puede hacerse a los sordos, simplemente todos deben escuchar. Y ahí es importante cuando nosotros tomemos la decisión, si de verdad vamos a practicar lo que Él nos está diciendo, vamos a vivir lo que Él nos está ordenando, o si simplemente vamos a irnos en contra. Y es importante porque justo en el siguiente versículo lo dice, por mi amor por ustedes he cumplido mi deseo sobre Babel. Él ya ha derrotado a los enemigos, Él ya los ha condenado, ya los ha juzgado, ya han sido destruidos por completo. Ya tienen un juicio ya dictado, una sentencia dictada. E incluso dice que ha cumplido su deseo sobre abolir a toda la descendencia de los caldeos. Vemos que de verdad el enemigo ya ha sido juzgado, su juicio
ya ha sido realizado. Somos nosotros los que todavía no queremos soltar todas esas cosas, no queremos salir del pecado, queremos seguir abrazados de las costumbres de Babilonia, de las costumbres que se han quedado grabadas desde ese tiempo hasta ahora, y simplemente no queremos ser acreedores, no queremos volvernos parte de ese amor que el Eterno tiene por cada uno de nosotros. Pero es importante que su palabra se va a cumplir, todo lo que Él diga, todo lo que Él mande se va a realizar. El versículo 15 dice, soy yo el que ha hablado, yo he llamado, yo lo he traído, y yo hice su senda exitosa. Ven cerca de mí y escucha esto. Es importante que de verdad nosotros nos acerquemos, nos está llamando ya no a que estemos desde lejos, ya no a que estemos a las faldas del cerro, como cuando había pasado con el pueblo de Israel, que no querían purificarse, que no querían limpiarse, y que se habían quedado en las faldas del monte Sinaí, sino ahora nos está llamando a que ahora estemos cerca de Él, nos está llamando a que estemos a su lado. Él nos va a susurrar a nuestros oídos, pero para eso necesitamos estar bastante cerca, y tenemos que entender que nos está llamando para que lo oigamos y para que escuchemos todo lo que Él tiene que decirnos. Es importante ver pues todo lo que tiene el Eterno para decirnos en este tiempo, porque pues el versículo 16 dice, ven cerca de mí y escucha esto. Básicamente pues nos está llamando a que escuchemos esto. Dice, desde el principio yo no he hablado en secreto. Bueno, pues el asunto no es que Él no nos haya hablado, el asunto es que no hemos oído. Ese es el gran problema. Dice, desde el tiempo que las cosas empezaron a hacer, yo he estado ahí. Y ahora Yahweh y su Ruach me ha enviado. Es importante esto, ver cómo que nos dice esto. Acercaos a mí, oí desde el principio, no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Yo creo que pues nos está hablando de todo lo que Él ha hecho, de todo lo que ha sido enviado. Y pues que Él estaba desde el principio, está hablando para mí de Yeshua, y que pues incluso ha mandado a su Espíritu. Y empieza a ver todo este asunto y dice lo siguiente, así dice Yahweh tu Redentor, el Hakadosh de Israel. Yo soy Yahweh tu Elohim, quien te enseña por tu propio bien, quien te guía por el sendero que debes caminar. Es decir que pues ni siquiera es que nosotros encontramos el camino. ¿Se acuerdan que pues dice busquen las sendas antiguas? Y resulta que pues aquí está Él, quien nos guía por el sendero que debemos caminar. Ni siquiera somos nosotros encontrando ese sendero, sino que Él es el Redentor, el Hakadosh de Israel, el Santo de Israel, el que nos empieza a enseñar por qué sendero andar, por dónde ir. Pues está hablando de Yeshua. Vemos que de verdad es Él el que nos está llamando, el que nos está buscando, el que nos dice, así dice Adonai tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Adonai tu Elohim, quien te enseña por tu propio bien, quien te guía por el sendero que debes caminar. Vemos que de verdad el Eterno nos ama tanto que todas las cosas que Él nos quiere enseñar es por nuestro bien, porque sabe que nos va a ir mejor si nosotros le obedecemos. Sabe que nuestras decisiones, nuestro corazón es perverso, nos llevan a hacer cosas que no deberíamos hacer, nos llevan a pecar, nos llevan a transgredir la Torah, nos llevan a guardar pecados, a decir mentiras, a tener orgullo en nuestro corazón, a tener celos en nuestros pensamientos. Tantas cosas que si nosotros viviéramos por nuestra propia cuenta estaríamos bastante perdidos. Tenemos que entender que es la misericordia de Dios que nos ha sostenido por mucho tiempo, pero ahora tenemos que estar más cerca de Él, no simplemente estar alejados, estar lejos como lo que había pedido el pueblo de Israel, que simplemente sea Moisés el que oiga y Él nos hable, Él nos avise a nosotros, sino ahora quiere que nosotros mismos estemos delante de Él, estemos a su lado, estemos tan cerca que de verdad podamos oír todas esas cosas que el Eterno está diciendo. Si bien por mucho tiempo he estado hablando, pues nosotros estábamos bastante sordos, estábamos con los oídos tapados, estábamos con nuestras manos sobre nuestros oídos que de verdad no queríamos escuchar. Pero ahora el Eterno nos está llamando y dice, ven cerca de mí para que oigas todas estas cosas. El versículo 18 dice, si solo hubieras prestado atención a mis mitzvot, a mis mandamientos, y estamos hablando específicamente de la Torah, no está hablando de otra cosa, entonces tu shalom fluiría como un río, y tu justicia como las olas del mar. Vemos que de verdad Él quiere que volvamos a su Torah, Él quiere que empecemos a vivir de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a sus preceptos. Es tiempo de verdad de que volvamos a la Torah, de que volvamos a sus mandamientos y empecemos a caminar por donde Él nos está enseñando, que caminemos según lo que Él nos vaya guiando.
Él nos va a mostrar el camino por el que tenemos que ir, pero es importante que nosotros nos acerquemos más al Eterno y comencemos a oír su voz. Es importante esto que estamos hablando porque pues resulta lo siguiente, resulta que pues muchos de nosotros no hemos entendido muchas cosas acerca del Eterno. Y pues cuando empezamos a ver este asunto nos dice, si hubieras prestado atención a mis mitzvot, a mis mandamientos. En este tiempo pues estamos en una vuelta a los mandamientos de Dios, pero por mucho tiempo pues no sabíamos de los mandamientos. Es increíble ver todo esto, pero pues por mucho tiempo pues decíamos, acércate a Él, acércate a Yeshua y salvo serás, arrepiéntete de tus pecados. Y pues el otro día preguntábamos, ¿y qué es pecado? Pecado es la infracción de la ley, la infracción de la Torá. Pues, ¿y qué dice la Torá? Pues, y la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos que existía la Torá. Alguna vez cuando pues estábamos en alguna reunión y decíamos, bueno, pues ahora vamos a leer la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, donde decía, no, otro libro de la Biblia, no. Entonces, pues nos dábamos cuenta que la verdad es que pensábamos quizás que la Torá era el esposo del Bacó, no sé, por ahí, pero pues la verdad no sabíamos nada. ¿Y esto por qué? Porque desde nuestros antepasados, desde pues toda la casa de Efraín había quitado los mandamientos, había ya desobedecido todos los misbot, las de enseñanzas que Dios nos había dado, y pues hasta este tiempo recién nos estamos recuperando, y por eso nos dice, oh, si hubieran obedecido a mis misbot, y vemos como pues hasta esta altura, aunque muchas veces se ha hablado del pecado, muchas veces se ha hablado de todo esto, pues no entendíamos, y el asunto es de que pues como no se había hecho eso, entonces pues de hecho el shalom no fluía como río, ni con la justicia como las olas del mar. Y el versículo siguiente dice, tu será hubiera sido tan numerosa como la arena, tus hijos incontables como los granos de polvo en el suelo, y ahora tampoco de ningún modo serán totalmente destruidos, ni su nombre perecerá delante de mí. Gloria a Dios, que pues hubiera pasado todo eso, dice, pero no crean que los voy a perder, no crean que van a ser totalmente destruidos, no, su nombre no va a desaparecer. Y pues ahora podemos entender cómo como casa de Efraín es necesario que volvamos a los mandamientos. Es tiempo de volver a los mandamientos, es tiempo de volver a la Torah. Vemos que el Eterno de verdad nos está llamando a eso. Es una confirmación más de que necesitamos volver a sus mandamientos, necesitamos seguir el camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros, ya no nuestros caminos, ya no lo que nosotros creíamos, sino que de verdad entendamos que ese es el camino por donde el Eterno nos diga, por ahí es, porque es por nuestro bien, es por amor a Él mismo, es porque Él nos ama incluso a nosotros con ese amor que nunca ha dejado de ser. Es importante que volvamos a seguir los pasos que el Eterno ha trazado para cada uno de nosotros. Me gusta la forma en la que dice, si solo hubieras prestado atención a mis mitzvot, entonces tu shalom fluiría como un río y tu justicia como las olas del mar. Muchas veces leemos algo así y nosotros simplemente pensamos que alguien está haciendo poesía, pero no entendemos qué es lo que verdaderamente se está diciendo. Sabemos todos muy bien cómo es que un río fluye. Tal vez no muchos hemos tenido la oportunidad de estar en un río cuando está fluyendo, cuando está empujando con sus olas, con su fuerza, y mientras más grande es el río, pues uno no puede dominar su peso, no puede dominar prácticamente nada, te dejas llevar por el río. Si es mucho más grande el río, entonces simplemente te arrastra. Y es importante que entendamos, la paz va a ser así, por donde nosotros vayamos, pues la paz va a empezar a fluir, la paz va a empezar a moverse, esa paz que el Eterno va a poner sobre cada uno de nosotros. Y sabemos muy bien que un río no afecta simplemente un poquito, no es como un charco de agua, no es como un chorrito de agua, sino estamos hablando de un río. Cuando un río se desborda, pues sabemos bien que a veces se afectan hasta pueblos enteros, y es que es así la fuerza de un río. Así va a ser la paz que el Eterno va a poner sobre nosotros, y tu justicia como las olas del mar, dice. Es muy interesante. Yo la verdad nunca he estado en el mar, pero vemos como los que practican incluso deportes en el mar, los que empiezan a surfear sobre las olas, vemos que de verdad pueden estar por encima de las olas, como el agua empieza a mover cantidades y cantidades de personas. Si es que algún rato llega a desbordarse, pues puede arrastrar cualquier cosa, autos, casas, puede destrozar todas esas cosas.
y así de fuertes son las olas del mar, uno no puede quedarse parado cuando una ola pasa por tu lado. Y así va a ser la justicia, pero ya no nuestra propia justicia, sino la justicia que el Eterno va a poner en cada uno de nosotros. Esta justicia que implica misericordia, que implica perdón, que implica absolución de pecados. Esto que incluso tiene dentro de su esencia lo que es la fe, lo que es la emuná, porque sabemos muy bien que la emuná es contada por justicia. Esto va a sobreabundar en cada uno de nosotros. Así de fuerte va a ser lo que nosotros tengamos si de verdad empezamos a prestar atención a los mandamientos del Eterno, a considerar que ese es el camino correcto. De verdad que necesitamos considerar el camino correcto otra vez, volver pues a su palabra, volver a todos sus mandamientos para que todo lo que pues esté escrito aquí pase con nosotros, es decir, pues que tengamos shalom, tengamos todo y no suceda al contrario, es decir, que no suceda que de verdad se nos quite la paz, se nos quite todo eso, que pues por mucho tiempo no entendíamos nada, pero pues sigamos viendo este asunto, sigamos viendo lo que dice el Eterno y pues el versículo 20 creo que es un llamado muy especial que el día de hoy Dios nos hace y dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de todo de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Y yo creo que esta es una palabra pues para este tiempo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está? En los confines de la tierra pues está todo Efraín, en todo lugar, dispersados por todo lado, y pues ahí hay que ir con voz de alegría, diciendo, salid de Babilonia, huid entre los caldeos. Y bueno, pues a veces no entendíamos esto, porque algunos diría, pues, pero ¿dónde está Babilonia? Fíjense que aquí está hablando de lo mismo que habla en pues Apocalipsis 48, si no me equivoco, Apocalipsis 18, perdón, que podemos ver que nos empieza a decir exactamente lo mismo. Lo que nos está diciendo es lo siguiente, pues dice la caída de Babilonia. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble de su según sus obras, y el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Y yo creo que en este tiempo pues eso es lo que nos está diciendo del Eterno, salid de Babilonia. Y Babilonia pues representa todo aquel diseño, todo aquel esquema anti Dios que se ha levantado y que tiene pues nombre de religión, sea cual sea esta, que hasta este tiempo ha estado haciendo beber a todos los reyes de la tierra. Es tiempo de que salgamos de Babilonia, si de verdad mucho tiempo hemos estado metidos ahí. Más que estar nosotros metidos ahí, creo que hemos tenido a Babilonia metida en nuestra cabeza. Hemos creído que ese sistema, eso que nos hacía seguir algún tipo de religión, algún tipo de organización, algo que estaba tal vez muy alejado de Dios y que no nos hemos dado cuenta, a ese tipo de cosas donde se imponen reglas, donde se imponen mandamientos de hombres. Ahora es tiempo de que salgamos de Babilonia. Vemos que de verdad el Eterno nos está llamando a salir de todas esas cosas, de todo ese sistema de religiosidad que por mucho tiempo ha tenido atrapada a la iglesia. Huyan de los caldeos, huyan de ese tipo de pensamiento que de verdad empieza a cegar a los hijos de Dios. Y me gusta bastante cuando dice salgan con gritos de júbilo, anúncienlo. Es que de verdad tenemos que estar felices porque ahora estamos oyendo la voz del Eterno. Estamos viendo que el Eterno nos está llamando para que volvamos a Él, para que todo el mundo sepa, para que toda la casa de Israel abra los ojos, para que incluso la casa de Judá abra los ojos. Por eso es que nos dice con gritos de júbilo, anúncienlo, proclámenlo, envíen la noticia hasta los confines de la tierra. Digan, Adonai ha redimido a su siervo Jacob. Y de verdad es tiempo de que entendamos que el Eterno nos ha redimido. Él ha dado a su pueblo otra vez esta posibilidad de que estemos a su lado. Nos está llamando
porque de verdad nos ama, nos está mostrando su amor en todo tiempo, pero es necesario que nosotros salgamos de ese sistema de Babilonia, de este tipo de cosas que nos han estado aturdiendo por mucho tiempo. Hemos pensado que por el simple hecho de ser parte de algún grupo, de ser parte de alguna religión, ya era suficiente, pero nunca habíamos estado cumpliendo los mandamientos, nunca estábamos siendo transformados, simplemente estábamos adormecidos porque nos parecían cosas bonitas, nos parecían cosas agradables, sentíamos que estábamos bien por el hecho de asistir y no nos hemos dado cuenta de que las verdaderas buenas noticias, esto que nosotros necesitamos proclamar, es justamente la libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. El Eterno ha venido a restaurar a la casa de Israel y a la casa de Judá. Pero es tiempo de que nosotros dejemos todos esos conceptos erróneos, eso que nos hacía sentir cómodos, eso que nos hacía sentir tranquilos, de que ya todo estaba ya arreglado, de que todo era por gracia y que por gracia nosotros simplemente ya lo teníamos todo y podíamos seguir pecando y podíamos seguir viviendo de la manera que queríamos. Todo eso está pronto a caer, todas esas cosas están pronto a ser destruidas. Por eso es tiempo de que salgamos de ese tipo de lugares y entendamos que el Eterno nos quiere purificar, Él nos quiere limpiar, si bien no va a ser tan severo como antes dice la palabra, pero aún así va a ser una purificación y esa purificación es necesaria para que nuestros oídos sean abiertos, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos empezar a seguirle al Eterno, podamos oír su voz y salgamos no solamente callados, sino con gritos de júbilo, para que todo el mundo sepa, para que todo el mundo se entere, para que la casa de Israel despierte y entiendan que el Eterno ha venido a buscarnos, que Él ha venido a redimirnos. Esta redención está muy cerca, está bastante cerca el tiempo en el que podamos unirnos nuevamente a ambas casas y poder ser dirigidas por la presencia misma de Dios, por su Hijo Yeshua. Es tiempo de que estas cosas vayan cumpliéndose, por eso es tiempo de que nosotros salgamos de Babilonia. Que de verdad salgamos de Babilonia, pues ese es el llamado el día de hoy, que nos está diciendo muy claramente: salid de Babilonia, huid entre los caldeos. Y me encanta cuando dice: dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Entonces pues este día entendamos que pues todo sistema babilónico tiene que salir de nosotros, pues porque si recuerdan bien cuál había sido el problema del pueblo que había salido de Egipto, el problema pues realmente no era que ellos estaban saliendo de Egipto, el problema es que Egipto no salía de la mentalidad de ellos, y ahora pues es lo mismo. Probablemente a este tiempo pues nosotros pues ya hayamos dejado Babilonia en algún sentido, dejar todas las costumbres que tenía Babilonia, dejar todas las cosas que tenía y volver, por ejemplo, a celebrar pues por ejemplo las fiestas del Eterno, a celebrar pues lo que es el día sábado, a celebrar las fiestas, todos los acontecimientos que ya se tienen. Pues cuando nosotros tomamos esa decisión, empezamos a andar como Israel, pues decimos: redimió Jehová a Jacob su siervo. Eso empezamos a vivirlo, pues nos damos cuenta que hay un montón de cosas que teníamos que venían de Babilonia y que pues estaban pues equivocadas, estaban erradas, y por mucho tiempo no las veíamos. Y ojo que no estamos hablando de ningún acto de judaizar, estamos hablando de volver a la palabra de Dios, y estamos entendiendo que porque había sido dispersado por no guardar precisamente los mandamientos, ahora es tiempo de que guardemos los mandamientos. Es tiempo de que volvamos a lo que dice la palabra del Eterno, no a lo que dice algún grupo, no a lo que dice alguna religión. No estamos siguiendo a alguna cosa que nosotros hayamos escuchado de otro lado que no venga de parte del Eterno. Nosotros simplemente estamos diciendo lo que el Eterno tiene para decir a su pueblo, y esto es importante que nosotros lo tengamos bien claro. La palabra de Dios dice que nosotros debemos cumplir sus mandamientos, y es eso lo que tenemos que hacer. Es tiempo de que entendamos que esta palabra necesita ser llevada por todo el mundo. Esta palabra necesita ser oída por toda la casa de Israel, por toda la casa de Judá, para que entiendan que el Eterno está otra vez restaurando el reino de Israel. Y el versículo 21 dice: y si estuvieran sedientos, Él los guiará por medio del desierto. Vemos que de verdad va a haber una restauración, muy parecido a lo que había pasado en Egipto, cuando había sacado a su pueblo de todo ese yugo, de toda esa opresión. Habían sido preparados en el desierto. Si bien ya en ese tiempo habíamos visto la advertencia que no seamos rebeldes, que no provoquemos a Dios con nuestra obstinación, con nuestra rebeldía, con nuestra incredulidad, sino que ahora entendamos
que si de verdad tenemos sed, tenemos que confiar en el Eterno y sacará agua de la roca para ellos. La roca será rajada y las aguas saldrán a chorros y mi pueblo beberá. Tenemos que entender que Él va a ser el que nos va a sustentar, Él va a ser el que nos va a mantener, Él va a darnos la palabra necesaria, Él va a disponer las cosas que nosotros tengamos que aprender. Nosotros necesitamos confiar en Dios, necesitamos aprender que necesitamos depender de Él, es algo esencial. Tenemos que entender que si bien algún rato sentimos sed de alguna cosa, no vamos a encontrar saciedad en el mundo, no vamos a encontrar saciedad en Babilonia, no vamos a encontrar eso en el dinero ni en ninguna otra cosa. Todo esto, la única forma en la que nosotros podamos ser saciados es que entendamos que es el Eterno mismo el que nos va a dar agua, Él mismo nos va a alimentar y es a través de Yeshua. Él va a estar ahí con nosotros, Él va a estar ahí y ahora mismo está aquí a nuestro lado. Él está dándonos esta agua que nosotros tanto necesitamos, esta palabra que nos dice que Él nos va a redimir, que Él nos va a perdonar, que Él nos va a purificar. Es tiempo de que entendamos que necesitamos depender de su palabra, que solo lo que venga de parte del Eterno es lo que va a calmar ese vacío que nosotros tenemos dentro, pero necesitamos depender en todo momento del Eterno. Que necesitamos depender en todo, pero en todo tiempo del Eterno, porque pues cuando empezamos a ver esta palabra nos damos cuenta que es tiempo de salir completamente pues de Babilonia en todo sentido, en todo momento, porque pues hay esas buenas noticias. Fíjense que aquí nos dice: con voz de alegría publicadlo hasta lo postrero. Pues este es el tiempo de que nosotros llevemos todo eso, ¿no? Y pues no se está refiriendo a esto solamente pues a lo que va a volver, digamos, la casa de Judá, simplemente lo que ya había vuelto, sino pues aquí nos está diciendo de lo que va a pasar, de cómo vamos a pues estar reunidos todos. Si podemos ver esto en Romanos 11:1, pues Romanos 11:1 y 2 nos dice lo siguiente, nos empieza a hablar de esto. En este caso yo digo, no es que Yahweh repudió a su pueblo, Yahweh no lo permita. Aclarar eso, jamás repudió a su pueblo, Yahweh no lo permita, pues yo mismo soy hijo de Israel, de la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yahweh no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. O no saben lo que el Tanaj dice de Elías. Él implora a Yahweh en contra de Israel diciendo: Yahweh, ellos han matado a tus profetas y derribado tus altares. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora me quieren matar a mí también. Pero ¿cuál es la respuesta de Yahweh? He apartado para mí 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal. Que siempre hay un remanente, siempre hay un remanente. Dice, es de la misma manera en la época presente. Hay un remanente escogido por misericordia. Lo dice ahí, lo dice en Romanos 11:5. Pues solamente que antes no entendíamos que nosotros éramos ese remanente. Qué interesante. Y dice, ahora, si es por misericordia, es correspondientemente no basado en obras legalistas. Torah sin Mesías. Si fuera de otra manera, la misericordia ya no sería misericordia. En otras palabras, pues nos está hablando aquí de lo siguiente, nos está diciendo, no es por cumplir la Torah a rajatabla sin el Mesías, tampoco es pues por solamente pensar en la gracia y entender que no se tiene que cumplir la Torah, no, sino que dice, concluimos que Israel no ha obtenido la meta por la cual estaba esforzándose, los escogidos la han obtenido, pero el resto se ha echado como piedra. Igual que lo dice en el Tanaj, Yahweh les ha dado un ruach de letargo, ojos que no ven, oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Pero si nos vamos avanzando un poquito más, pues vamos a entender esto, porque si vamos al versículo 25 dice lo siguiente: pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad, que Yahweh antes había ocultado y ahora la ha revelado para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad. Y así será que de esta manera todo Israel será salvo, como dice en el Tanaj: de Sión vendrá el Redentor, él apartará la impiedad de Jacob, y este será mi pacto con ellos, cuando yo los vuelva de sus pecados. Con respecto a las buenas noticias, ellos son enemigos por causa de ustedes, pero con respecto a ser escogidos, ellos son amados por causa de los patriarcas.
pues los dones gratuitos de Yahweh y su llamado son irrevocables. Así como ustedes mismos antes eran desobedientes a Yahweh, pero ahora han recibido misericordia por la desobediencia de Israel, así también Israel ahora ha sido desobediente para que ustedes, mostrando la misericordia que Él ha mostrado a ustedes, ellos también reciban la misericordia de Yahweh, pues Yahweh ha encerrado a toda la humanidad en desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Y ahí está el misterio, pues ahí está lo que nos estaba mostrando. Pues es la casa de Judá, pero es la casa de Israel que había sido dispersado por todo lado, y pues porque Él quería tener misericordia de todo el mundo, y pues ahora podemos volver todos. Y dice, oh profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Yahweh, cuán inescrutables son sus juicios, cuán insondables son sus caminos. ¿O quién le ha dado algo a Él y ha obligado que Él lo pague? Porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios. Es de verdad impresionante cómo la palabra del Eterno se va abriendo, como vemos que de verdad Israel está siendo preparada para volver, Judá está siendo preparada para recibir también al pueblo a la casa de Israel, para que verdaderamente en este tiempo se una toda la casa de Israel nuevamente, o todo el pueblo de Israel nuevamente, ambas casas, las 12 tribus vuelvan a restaurarse. Y esto estaba dispuesto ya desde el principio. Vemos que el Eterno había preparado todo esto, había permitido que todo Israel sea dispersado, para que esto llegue a todas, para que la salvación se extienda por todas las naciones del mundo. Es importante que nosotros volvamos a su palabra, que nosotros seamos ese grupo de personas que estemos apartados, que seamos hombres de Israel, que hayamos sido elegidos por el Eterno, que estemos de verdad guardados por Él, que no doblemos nuestra rodilla ante falsos dioses, que no estemos todavía inclinando nuestro corazón ante ídolos, ante imágenes, que tampoco le demos lugar en nuestra mente, porque a veces de verdad solo nos ponemos a pensar en alguna estatua, en alguna imagen, en algún ídolo hecho así de metal o de yeso o de madera, sino verdaderamente tenemos que quitar todos los ídolos que hay en nuestra mente. Muchas veces en nuestro razonamiento es ese ídolo, nuestro intelectualismo. Estamos todo el tiempo creyendo tener la razón, simplemente confiamos en nuestra propia palabra o confiamos en nuestra sabiduría, en nuestra opinión. Creemos que por nuestra experiencia ya tenemos suficiente como para tomar buenas decisiones, y no nos damos cuenta que no es esa la idea. No es importante que nosotros tengamos la razón, sino es importante que nosotros obedezcamos la palabra del Eterno. Y en este tiempo nos está llamando a que volvamos a su palabra, a que salgamos de Babilonia, a que dejemos todas esas cosas que nos estaban atando, que dejemos ese pueblo, esa mentalidad de un sistema religioso, y que volvamos a la palabra del Eterno, que volvamos a sus mandamientos, que volvamos a ese diseño que Él había tenido desde un principio. Es importante, si volvemos al libro de Isaías 48, lo que estábamos leyendo, que de verdad Él va a ser el que nos va a alimentar, que Él va a ser el que nos va a dar aguas para que nosotros bebamos, y no va a ser simplemente unas gotitas, unas cuantas gotas, sino dice que las aguas saldrán a chorros y mi pueblo beberá. Pero solamente su pueblo va a ser el que va a beber, solamente su pueblo va a ser el que va a confiar en Él, el que va a creer en Él, el que va a tener esa emuná, el que va a tener esa obediencia delante del Eterno, el que va a dejar esa obstinación, el que va a dejar de tener esa dura cerviz, que no quiere cambiar, que no quiere ser transformado, que no quiere ser renovado, sino solamente el pueblo que esté dispuesto a oír su palabra, que esté dispuesto a obedecerle en todos y cada uno de los mandamientos, ese pueblo que está dispuesto a volver a la Torah, a obedecerle en todo lo que Él había planeado desde un principio. Ese va a ser el pueblo que va a tener agua a chorros, que va a tener el agua en sobreabundancia. Y el último versículo dice, pero no hay alegría, dice Adonai, para el perverso. En la versión en hebreo, la palabra que utiliza es justo la palabra que se refiere a los impíos. Sabemos muy bien que antes pensábamos que impíos eran aquellos que no conocían a Dios, aquellos que vivían según el mundo, según las tradiciones y costumbres de los hombres, pero vemos muy bien que impío es aquel que se aparta del Eterno, aquel que se aparta de los mandamientos, aquel que conociendo la palabra, que conociendo la Torah, aún así decide transgredirla, aún así decide
hacer las cosas de acuerdo a su forma de pensar, a su propio razonamiento, y vemos que de verdad nos está dando una advertencia. Si todavía eliges hacer las cosas por tu propia voluntad, por tu propia cuenta, entonces no va a haber alegría, no vas a alcanzar eso que Dios quiere entregarte, no vas a alcanzar esa paz, ese shalom, esa justicia que Dios quiere poner en nuestras manos. Es importante que volvamos a la palabra del Eterno, que volvamos a sus mandamientos, que hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad, ya no según nuestro propio criterio, ya no según nuestro corazón, no según nuestras emociones, sino obedeciéndole al Eterno de acuerdo a su palabra y de acuerdo a sus mandamientos. Obedecer al Eterno de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos, eso es sumamente importante. Recordemos pues que no es a nuestra manera, pues una de las cosas que se había hecho, por ejemplo, en el desierto, es pues precisamente elaborar un becerro de oro, y muchas veces se ha pensado que pues ellos estaban adorando a los dioses de Egipto y diciéndoles algunas cosas, pero pues no entendemos que en realidad ellos no es que estaban adorando a los dioses de Egipto, solamente que ellos querían adorar a Dios a la manera que ellos sabían. Por eso es que pues volvemos a recordar esto. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus cabezas, así que habían preparado un becerro pues para adorar a Dios a su manera. En este tiempo pues a veces nosotros estamos igual, haciéndonos becerros de oro para adorar a Dios a nuestra manera. Pues es tiempo de botar todo eso y empezar a volver al Eterno. No es a nuestra manera, señores, es a la manera del Eterno, como Él nos empieza a enseñar en sus mandamientos, como Él nos empieza a enseñar en todo lo que Él tiene. Así que volvamos a lo que Dios nos quiere decir, a lo que nos quiere enseñar, volvamos a su Torah preciosa, y pues en este tiempo esencialmente salgamos de Babilonia y quitemos a Babilonia de nuestras mentes, que creo que es fundamental. Así que pues ya terminando esta reunión, Daniel, tu despedida. De verdad es tiempo de que salgamos de Babilonia, que saquemos a Babilonia, que renunciemos a todo razonamiento que nos hacía creer que nosotros teníamos la razón, que nosotros estábamos bien, que nosotros tomábamos buenas decisiones, sino al contrario, dependamos completamente del Eterno, volvamos a su palabra, volvamos a sus mandamientos. Él se va a encargar de nosotros, Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar, Él nos va a mostrar el camino correcto si nosotros dependemos de Él. Y para eso es necesario conocer su palabra, es necesario conocer su Torah, pedirle ayuda al Eterno, que sea Él mismo el que nos enseñe sus mandamientos. No se trata de agasar ahora la Biblia y empezar a estudiar y saber de memoria todas las cosas, sino se trata de que, por más pequeña que sea una palabra que el Eterno nos dé el día de hoy, por más simple y por más sencillo que parezca, empecemos a vivir de acuerdo a esa palabra que el Eterno está poniendo sobre nuestros corazones, que está poniendo sobre nuestras mentes. Empecemos a practicar, empecemos a vivir. Sabemos muy bien que la palabra dice Shema Israel, nos está diciendo que oigamos y que además practiquemos, que guardemos su palabra, que las pongamos por obra. Es importante que no nos quedemos con los brazos cruzados, que no nos quedemos simplemente como que esto ya lo sabíamos, sino que de verdad vemos que es algo nuevo. Esta es palabra fresca de parte del Eterno para que nosotros podamos ser transformados y podamos ser purificados para ser en este tiempo ese remanente del pueblo de Israel. Ese remanente que debemos ser pues en este tiempo del pueblo de Israel. De verdad que es tiempo que nosotros seamos ese remanente, y pues yo creo que en verdad somos ese remanente tal cual lo decía, porque fíjense, cuando hablaba de Elías precisamente hablaba de qué casa, de la casa de Israel, y somos pues parte de esa casa de Israel y somos ese remanente. Así que seamos dignos de pues de ser llamados esos remanentes, y empecemos a hacer la voluntad del Eterno, y parte de esa voluntad es el que el día de hoy salgamos de Babilonia, y que esa Babilonia de verdad salga de nosotros, que eso es fundamental. Así que donde están, ahí vamos a orar y le vamos a decir: Padre eterno, Padre bendito del cielo, Señor, en este día nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, Señor, agradecidos por este tiempo que tú nos permites estar delante de ti, agradecidos, Padre eterno, por todas las cosas, Señor, que tú nos muestras, nos enseñas. Y Señor, en este tiempo, papito amado, te pedimos con todo el corazón que tú nos muestres, Señor, cómo salir, Señor, de Babilonia, porque hoy entendemos, Señor, que el plan que tú tienes lo tienes desde hace mucho, Señor. A esta altura, Señor, estamos empezando a entender tus mandamientos. A esta altura empezamos a entender de verdad las cosas, Señor. Vemos que en tu palabra todo tiene su tiempo, y
en verdad hemos sido, Señor, desde el vientre de nuestra madre, Señor, aún rebeldes contra ti, como dice tu escritura, pero tú has sido tan bueno y tan grande, Señor, que nos estás cambiando nuestra mentalidad, estás cambiando nuestro corazón, que de verdad volvamos a tu palabra, que de corazón, Señor, podamos volver, Señor, a todo lo que es tu Torah, a todo lo que son tus mandamientos, que empecemos a hacer las cosas que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros. No permitas, Señor, que nos perdamos, no permitas, Padre eterno, que nosotros andemos en nuestro querer, en nuestro caminar, sino que en este tiempo, Señor, nosotros podamos aprender de tu palabra y podamos hacer tu voluntad, volver, Señor, a las raíces, volver, Señor, a tus caminos, volver a lo que tú tienes, Señor, preparado para nosotros. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Ayúdanos, Padre eterno, para que de verdad nosotros tengamos una vuelta genuina. En este tiempo reconocemos, Señor, que hemos estado tan metidos en Babilonia, y a veces Babilonia está tan metida en nuestras mentes que no somos capaces de poder obedecerte completamente. Pero hoy, Señor, tú nos muestras en tu palabra que aún, Señor, la cera de los caldeos, Señor, ha sido destruida, pero tú serás, Señor, aquella que viene de Abraham, Señor, no ha sido destruida, a pesar de que hemos sido, Señor, desobedientes, a pesar, papá, de que hemos hecho tantas cosas. Vemos, Señor, tu magnificencia, vemos tu gloria, que aún esparcidos en todas las partes de la tierra, Señor, hoy te conocemos y reconocemos, Señor, que tú eres Rey y que tú nos estás llamando, Señor. Ayúdanos a buscarte de corazón, a ser ese remanente, Señor, que te busque, que vuelva, Señor, a tu palabra, que vuelva, Señor, a tus caminos, que vuelva, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder, que no nos quedemos, Señor, por fuera pensando que esto no es nuestro, Señor, sino que de verdad entendamos que nosotros somos ese remanente, que nosotros somos ese pueblo de Israel, que nosotros somos esos que tienen que volver hacia tu palabra, tienen que volver hacia tus caminos. Ayúdanos, Padre eterno, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, precioso Dios, en todas las cosas que estamos haciendo. No permitas, Padre, que nos apartemos de ti. No permitas, eterno, que hagamos las cosas conforme a lo que nosotros queremos, sino que podamos hacer todas las cosas conforme a tu voluntad. Gracias, Padre eterno, gracias, Padre bendito del cielo. Bendecimos tu santo y precioso nombre, papá. Bendecimos, Señor, todo tuyo, Señor, todo lo de ti, Señor. Te amamos, Padre eterno. Y en este tiempo, Señor, lo que podemos decir es, Señor, que necesitamos, Señor, hacer tu voluntad con tu poder. Ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros todo aquello que no te agrada. Muchas veces nosotros pensamos que tú tienes que acomodarte a nosotros. Hemos aprendido, Señor, un evangelio tan light, Señor, que pensamos, Señor, que tú estás a nuestro servicio y no entendemos que debemos darte a ti la honra, a ti el temor, Señor, a ti, Señor, toda la gloria, porque tu palabra dice que no compartes tu gloria con nadie, papá. Pero también vemos, Señor, que aún lo que pasa, Señor, aún lo que ocurre, Señor, es para que nosotros, Señor, podamos ser purificados, Señor, así como el diamante, papá, para que seamos presentados delante de ti, porque tú no nos has desechado, amado, no nos desechas, sino que cada momento nos llamas, cada momento, Señor, nos estás buscando, Señor, y permite, Señor, que hagamos tu voluntad, que hagamos, Señor, las cosas que a ti te agradan. Gracias, eterno, gracias, Padre celestial, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, papito amado, por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Ayúdanos, enséñanos a hacer tu voluntad con tu poder, que en este tiempo, Padre amado, nosotros podamos entender tu palabra, entender, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Perdona, Señor, perdona a tu pueblo, papá, perdona a tus hijos desobedientes, perdónanos, Señor, por no hacer tu voluntad con las cosas que debíamos hacerlas. Perdónanos, Señor, por hacer las cosas que nosotros queríamos, Señor, y no hacer lo tuyo. Hoy, Señor, venimos ante ti y te pedimos, Señor, que de verdad Babilonia sea quitado de nuestras vidas, Señor, de nuestras mentes, que podamos ser dignos, Señor, de alcanzar lo que tú tienes, no por obras, Señor, sino con la ayuda de tu amado Espíritu Santo, y que en este tiempo tú nos enseñes, Señor, a vivir
Kadosh. Pero a ti, Hasatán, oye bien, Hasatán, toda fuerza de maldad, toda fuerza demoníaca, todo poder demoníaco, óiganme bien ustedes, huestes de maldad, todo gobernador de las tinieblas, toda fuerza de maldad, todo potestad, lo atamos y lo echamos fuera. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras casas, suelta nuestras mentes, se van al abismo en el nombre de Yeshua. Toda potestad, toda fortaleza, todo gobernador de las tinieblas, lo atamos y lo echamos fuera. Sal ahora en el nombre de Yeshua. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas. Se van al abismo en el nombre de Yeshua. Suelta nuestra mente, suelta nuestro corazón, suelta todo nuestro ser en el nombre de Yeshua. Se van al abismo, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Se van al abismo en el nombre de Yeshua. Suelta nuestras vidas, suelta nuestro consciente, suelta nuestro inconsciente, suelta la área de depresión, sueltan mi hipotálamo en el nombre de Yeshua. Se van ahora mismo, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre eterno, y sabemos, Señor, que contigo estamos más que seguros. Papá, tú, Señor, en tu infinita voluntad, Señor, has propuesto, Señor, que todos procedamos al arrepentimiento genuino. Y cuando vemos tu palabra y vemos que realmente nosotros, Señor, somos los que estamos, Señor, gozando de todo esto, papá, porque en tu infinita voluntad, Señor, era en la salvación de todos, papá. Hoy venimos a ti, Señor, y te agradecemos porque nos haces parte de Israel, porque nos haces parte de tu pueblo, porque empezamos, Señor, a ver con claridad todo esto, papá. Gracias, eterno Dios, gracias. Te pedimos perdón aún por tus hijos desobedientes, porque sabemos, Señor, que aún los hijos de Ismael, de Saúl, de Rubén, de Dan, Señor, pueden entrar, Señor, por medio de Yeshua, Señor, para el olivo original, papá, y ser injertados. Te pedimos aún por ellos, Padre, y te pedimos que todos, Señor, procedan al arrepentimiento genuino. Óiganme bien, espíritus humanos. Mi Señor Yeshua ahí les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, la gran redención de almas que viene sobre cada uno de ustedes. Y óigame bien, ustedes, cielo, tierra, luna, estrellas, mi Señor Jesús no los ha creado para hacerse adorar, sino para adorar al Eterno, y desatamos a la creación en el nombre de Yeshua, a toda la creación, para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, eterno Dios, y que en este tiempo, Señor, tú puedas revelarle a todas las personas, Señor, cómo es que Babilonia está dentro de cada uno, o cómo es que todavía viven ellos dentro de Babilonia, y Señor, y puedas sacar a cada familia, a cada persona de Babilonia, y podamos venir hacia ti, Señor, pero no con una mentalidad de esclavo, Señor, sino con una mentalidad de hijo de Dios, entendiendo que este es el tiempo de la restauración de Israel y que somos tu remanente. Gracias, eterno, gracias, Padre Dios, gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre, te adoramos, eterno Dios, y en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz, Señor, amén, amén y amén. Y bueno, pues ya en esta noche, ahí donde están, pues le decimos a mi papá que, bueno, le damos la bienvenida a mi papá en este momento. Dios, buenas noches, mis hermanos. Dice así en la palabra: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Esa es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡Yeshua! Yeshua, ¡A su nombre! gloria, ¡A su gloria! más gloria. Bolivia es de Yahweh, es de Cristo. Amén. Gracias, mis hermanos. A ver, un grito de júbilo.
Amoroso es el Padre, bendito es nuestro Señor. Que Dios les guarde, mis hermanos. Buenas noches, muchas bendiciones, mis hermanos. Hasta mañana, Amparito. Hasta mañana, bendiciones, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones pues a todos y cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, mis hermanos. Y bueno, pues ya en esta noche nos vamos despidiendo de cada familia. Tenemos a pues Davidchito Murillo, que Dios les bendiga, bendiciones JJ, bendiciones ahí también Sarita, Benjo, que Dios les bendiga en Yeshua. Bendiciones, hermano Amparito. Bendiciones en Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga en Yeshua, bebé, en Yeshua. Muchas bendiciones. Bien allí. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Que Dios les bendiga. En Yeshua. Hasta mañana. Bendiciones, Tessa preciosa. Bendiciones, hermano George. En Hermano Yeshua. Anthony, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendecimos también la vida de mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito, hermanos, muchas bendiciones en Yeshua. Hasta mañana, hermanos. En Yeshua, hasta mañana, que Dios les bendiga. Y bendecimos pues también ahí a mi hermana Eli, Alanis, Belén, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito. Bendiciones. En Yeshua, hasta mañana. En Yeshua, hasta mañana, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bueno, pues también ahí tenemos a la familia Gómez Quispe, Helen, Chinito, tía Roxana, tío Guillermo, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén. En Yeshua, hermanos. Amén, bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y bendecimos también pues la vida de la familia Guayas Canaviri. Bendiciones, familia Guayas Canaviri. Hasta mañana, hermanos en Jesús. El Jesús, Neila, Keila, Ojitos de Guapurú, hermana Sonia, hermano René, Fernando, que Dios les bendiga en Yeshua. Hasta mañana en Jesús, hermanos. Amén, bendiciones. Y ahí tenemos también a Sara y su pandilla. Bendiciones. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. Bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y bendecimos pues también allí pues a cada uno de mis hermanos. Tía Luisa, bendiciones. Bendiciones también ahí a la familia Ayala Campos. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones, Amparito, bendiciones, Daniel, Igor, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga y también me los bendiga Dios a todos los hermanos. Hasta mañana, en Yeshua. Hasta mañana, Edwin, bendiciones ahí, bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones, Nino, bendiciones, Belén, que Dios les bendiga. En Yeshua, muchas bendiciones. Y bendecimos pues a cada familia, a cada vida que está con nosotros. Que Dios les bendiga a mis hermanos allí, bendecir a la familia Paredes Guayas, bendecir también a la familia de mi hermana Zulema Paredes, que Dios les bendiga. Bendecimos pues a cada una de las familias que están, a la familia López Tito, a la familia pues ahí, que está ahí, a la familia Quispe Cosío, a mi hermana Helen Pérez y sus hijos, que Dios les bendiga a mis hermanos, muchas bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Muchas bendiciones. Bendiciones pues también allá en Chayapata. Que Dios les bendiga. Bendiciones mis hermanos. Tía Juanita, bendiciones. Que Dios te bendiga, tía Juanita. Bendiciones pues ahí a cada uno también de los que están por allá. Tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, tía Lucy, tía Goody, tía Mari, tía Hilda. Bueno, a todos los que están por allá. Que Dios les bendiga. También a toda la familia Carlos Gómez. Tío Juan, tía Goody, pequeña, Sabdi, ahí pues Jonelí también, a Génesis, a Mariam, a
hermana Tirsa, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones a toda la familia Coca-Cola, a Beto, Enrique, a todos y cada uno de ustedes, César, Saidita, pues a mi hermana Guillermina, a mi hermano Santos, a cada uno de ustedes, bendiciones. Bendiciones también pues a toda la familia Choque González, que Dios les bendiga, a la familia Cayaguara también bendiciones. Bendiciones en La Paz a Tatiana, pues a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga. Bendecir pues también ahí a Norquita, bendiciones. Que Dios te bendiga, bendiciones pues ahí a Melvia, a toda la familia Mayea, que Dios les bendiga. A cada persona, pues tal vez no estamos diciendo tu nombre, pero que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones para ti donde estés pues ahí, que Dios te bendiga. Luisao, bendiciones. Muchas bendiciones también pues para los que están en Cochabamba, bendiciones. En Santa Cruz también para Catherine, para Pamela, que Dios les bendiga. A cada una de las personas, que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas, pero muchas bendiciones. Que Dios les rebendiga. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.